Espero que se encuentren animados y deseosos de poder escuchar la palabra del Señor y poder ser transformados por medio de ella y de su Espíritu. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie en el libro de Hebreos. Si se recuerdan, hace un par de semanas iniciamos el capítulo 3 y en esta mañana vamos a estar estudiando los versículos del 7 al 11. Permítame leer estos pasajes y después orar para encomendar el tiempo en las manos del Señor. Dice así Hebreos 3, del 7 al 11, aviso contra la incredulidad, el título de esta porción. Dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, como en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras durante 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra aquella generación y dije: siempre andan extraviados en su corazón y no han conocido mis caminos. Tal como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por su paciencia, por su misericordia, por su bondad para con nosotros, Señor. Gracias, Dios, porque no nos has pagado conforme a nuestros pecados, Señor. Si usted pagara, Señor, con justicia, ya nos hubiera destruido hace tiempo, Señor. Pero usted es un Dios misericordioso, clemente, lento para la ira y grande en misericordia y bondad, Señor. Señor, a pesar de la semana, Señor, y los afanes, Señor, que puede traer cada día, Señor, también cada día vemos nuevas misericordias renovarse. Le pedimos, Señor, que suavice nuestros corazones el día de hoy, Señor, que podamos estar atentos a su palabra, Señor. Guárdenos, Señor, de corazones endurecidos y extraviados, Señor. Reconocemos, Dios, como oraba el profeta, Señor, nuestra es la confusión de rostro y tuyo el poder y la majestad, Señor, porque no hemos andado en los mandatos, Señor, y en sus caminos, pero reconocemos, Señor, de que usted puede perdonarnos y limpiarnos, Señor, y encaminarnos por el camino de la justicia y la verdad y la santidad, Señor. Rogamos, Dios, que usted ablande nuestros corazones, Señor, y permítanos aferrarnos a Cristo, Señor. No permita, Señor, que andemos en nuestros propios caminos, Señor, sino que podamos encomendarnos a usted, Señor. Le rogamos, Dios, que podamos leer su palabra y ver cosas maravillosas en ella, Señor, deleitarnos en ella, apropiarnos de ella, Señor, y que salgamos de aquí, Señor, con un mayor deseo por amarle más, Señor, por caminar con mayor cercanía y tener mayor comunión con usted, Señor. Todo esto se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos en el capítulo 3 y si se recuerdan, en los capítulos anteriores en Hebreos, desde el 1 hasta esta parte, hemos estado viendo la supremacía de Cristo sobre todo. En el capítulo 1, en los primeros versículos, se nos hablaba de que Cristo es la suprema revelación. Dice en Hebreos 1 que Dios, habiendo hablado de muchas maneras, por sueños, por visiones, por los profetas, ahora en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Es decir, el Hijo viene a ser la mayor revelación de Dios, ya es Dios mismo hecho carne, que viene a revelarse a nosotros. También encontramos de que Cristo es superior a los ángeles. Eso lo veíamos también en los capítulos 1 y 2. Y ahora que estamos en el capítulo 3, podemos ver la comparación, ¿no?, que hay con Moisés, que Cristo es superior a Moisés. Y cabe también recalcar de que es la intención del autor de Hebreos que también veamos el enfoque trinitario que hay en la epístola.
Si se recuerdan, en Hebreos 1, el autor cita algunos pasajes del Antiguo Testamento en donde es Dios Padre el que está hablando. Dice Hebreos 1:5, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y en el capítulo 2 vemos de que es el autor que está citando el Salmo 22, que es un salmo mesiánico, en donde se expresan las palabras del Señor cuando dice en el versículo 12, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te cantaré himnos. Y ahora en el capítulo 3, en esta porción que estuvimos leyendo, empieza diciendo, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Entonces, vemos de que el autor está dejando en claro el enfoque trinitario y el carácter de nuestro Señor al citar porciones distintas de la Escritura en donde podemos ver al Padre, al Hijo y al Espíritu hablando por medio de sus profetas. Entonces, para poder nosotros comprender un poco ese por lo cual que se menciona en el versículo 7, es necesario que leamos el versículo 5 y 6. Dice Hebreos 3, del 5 al 6, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como un criado, para testimonio de lo que había de anunciarse después. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y la gloria de nuestra esperanza, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, y empieza la exhortación, si oye hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La palabra que aquí se ocupa para confianza, una palabra en griego que la connotación que tiene es una indudable confianza del creyente respecto a su relación con Dios. La encontramos en Efesios 3:12, por ejemplo, donde dice, versículo 11, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Entonces, esa palabra confianza es una confianza que el creyente tiene respecto a su posición y su relación con el Señor. También se encuentra en Hebreos 10:35, donde dice, por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa, porque ustedes tienen necesidad de paciencia para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios obtengan la promesa. Nuevamente es la misma palabra, confianza, es decir, estar seguros de lo que nosotros somos delante del Señor. Ahora bien, también en el mismo porción en Hebreos se nos habla de la gloria de nuestra esperanza. Es decir, esa esperanza es algo que nosotros esperamos como seguro. Es decir, tenemos una certeza, tenemos una confianza de sabemos qué es lo que estamos esperando. Entonces, estamos seguros el día de hoy por nuestra posición en Cristo, por lo que Él ha hecho, por medio de su sacrificio, tenemos libre acceso al Padre y tenemos esa confianza de acercarnos, pero también estamos seguros acerca de la esperanza futura. Entonces tenemos lo necesario, como dice Pedro, para llevar una vida de rectitud. Tenemos consuelo para el día de hoy y tenemos esperanza también para el día de mañana. Entonces, si nosotros estamos hablando de que Cristo es superior a Moisés y que eso es lo que el autor está queriendo ahorita traer a nuestra atención, consideremos si aquellos que seguían a Moisés debían confiar y perseverar, cuanto más nosotros que seguimos a Cristo, el Hijo de Dios.
Entonces nosotros, si tenemos al Señor, como estábamos cantando, como nuestra roca, como nuestro capitán de nuestra salvación, entonces tenemos un mayor compromiso y una mayor responsabilidad, porque Cristo es superior a Moisés. E incluso podríamos decir, como cita Deuteronomio 34:10, que no había profeta como Moisés que hablase con el Señor cara a cara. Y aún así dice que Cristo es superior a Moisés. También en Mateo 17 encontramos la transfiguración de nuestro Señor y están presentes Elías y Moisés, representantes de los profetas y de la ley. Sin embargo, dice la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado en quien me complazco, a Él escuchen. Está dándole la preeminencia al Hijo, por lo cual nosotros somos llamados entonces con mucha más razón a confiar y a perseverar, ya que Cristo es el que nos va guiando. Ahora, en Hebreos 3, cuando se dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esa palabra de endurecerse tiene la connotación de ser un corazón inflexible, obstinado, terco a resistir aquello que Dios ordena. Entonces, la advertencia es que tengamos cuidado con tener un corazón que no quiere escuchar la palabra del Señor, un corazón que se niega a doblegar su voluntad delante del Señor. Y más adelante dice: como en el día de la prueba en el desierto. Y esta palabra prueba significa pedir una orden de autenticidad y de confiabilidad. Vamos a ver qué era esta prueba que está citando el autor de Hebreos y cómo esto nos puede a nosotros exhortar el día de hoy. Pero quisiera que primero y ante todo consideremos el testimonio de las Escrituras y prestemos atención a las advertencias que se nos están dando. Si me acompañan, por favor, a 1 Corintios 10, del 1 al 13, vamos a estar leyendo unos pasajes que son muy importantes para entender la advertencia que se nos está dando. Dice 1 Corintios 10, del 1 al 13: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron por el mar, y todos, siguiendo a Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, pues quedaron tendidos en el desierto. Versículo 6: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a divertirse. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni provoquemos al Señor, como también algunos de ellos le provocaron y perecieron mordidos por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron víctimas del exterminador. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y fueron escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados más de lo que podéis resistir, sino que proveerá también juntamente con la tentación la vía de escape para que podáis soportar. Amén.
Entonces, vemos aquí en estos pasajes unas exhortaciones bien claras. Él está diciendo, muchas de las cosas que vemos en el pueblo de Israel fueron escritas para advertirnos al día de hoy, para que no sigamos el mismo ejemplo de ellos, ya sea por medio de pecado de idolatría, de fornicación, pero también nos habla de dos pecados específicos que son mencionados en el libro de Hebreos, que es provocar al Señor y la murmuración. Entonces, hemos de tener muchísimo cuidado en la manera en cómo nosotros realmente estamos respondiendo ante las pruebas y las tribulaciones. Y noten qué precioso lo último en el versículo 13. Dice, no le ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Eso es lo que hace la diferencia en medio de las pruebas y de las tentaciones, que Dios es fiel y no permitirá que seamos tentados más de lo que podamos resistir. Es interesante también la analogía que se nos viene cuando consideramos el ejemplo de Dios versus Faraón. ¿Se acuerdan que cuando el pueblo, Faraón le exige al pueblo de Israel que ellos sigan produciendo los ladrillos y que tenían que buscar también la materia prima y no debían de bajar la producción? Es decir, era un trato cruel, lo estaban explotando y aún así estaban exigiendo la misma producción y aún ellos tener que ir a buscar los materiales. Pero Dios no es así, Dios no es como Faraón y podemos descansar en su fidelidad y su compasión para con nosotros. Entonces, el autor de Hebreos está citando el Salmo 95, es un salmo algo corto. Él está citando los versículos del 7 al 11 y si me acompañan lo podemos leer todo porque es un salmo muy precioso. Dice así el Salmo 95, venid, aclamemos alegremente al Señor, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque el Señor es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor. Versículo 7, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y el rebaño de su mano. Ojalá oyerais hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me pusieron a prueba, aunque habían visto mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, es un pueblo de corazón extraviado y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Entonces, si se fijan, esta exhortación que se nos da de los versículos 7 al 11 está ligada a un llamamiento humilde de adorar y confiar en el Señor. Es lo que estábamos leyendo en los primeros versículos, una invitación a que adoremos, a que nos postremos, a que nos inclinemos en humildad delante del Señor, pero también está la advertencia de endurecer nuestros corazones. El adorar al Señor como nuestro Dios y reconocerlo como nuestro Creador debería de llevarnos a prestar atención a lo que Él nos dice con corazones tiernos y entregados a Él. Es como lo que decía Juan Calvino, mi corazón te ofrezco, oh Señor, pronta y sinceramente. Mi corazón te ofrezco, oh Señor, pronta y sinceramente. Por lo tanto, hermanos, vigilemos
este corazón y nuestra lengua en tiempos de aflicción y de escasez. Es necesario que prestemos atención a lo que se nos viene a la mente cuando estamos pasando por diferentes cosas. ¿Qué cosa estoy pensando? ¿Qué cosa estoy diciendo? ¿Qué hay en mi corazón? Esta circunstancia está exponiendo lo que hay en mi corazón y cómo yo estoy percibiendo al Señor. Recordemos de que el contentamiento es un espíritu lleno de gracia, dulce, que se somete libremente a Dios y se deleita en lo que Él sabia y paternalmente dispone para cada uno de nosotros, como decía el puritano. O sea, una condición en la que nosotros podemos rendirnos, podemos entregarnos al Señor, reconociendo de que Él sabe lo que es mejor para nosotros, que está obrando las cosas para nuestro bien y que por lo tanto yo puedo ver al Señor como un Padre que me ama, aunque no entienda las circunstancias, pero he de poner mucha atención y de vigilar mi corazón en tiempos de aflicción y de escasez. Vamos a ver cuál fue la respuesta del pueblo de Israel cuando fue puesto a prueba. Pero me gustaría también hacer la exhortación a que tengamos cuidado con este tema de la murmuración. Permanecer en un espíritu crítico y de murmuración llevará a endurecer nuestros corazones y apartarnos del Señor. Decía Jeremiah Burroughs, no es suficiente no murmurar, sino que activamente debemos santificar el nombre de Dios. Cuidado con las cosas que nosotros expresamos, cuidado con siempre tener un espíritu de crítica, con siempre estar diciendo, esto no me agrada, esto no me gusta, esto lo hacen mal, porque tristemente puede pasarnos aún en la iglesia. Y estábamos orando el día de hoy providencialmente sobre eso, sobre nosotros como líderes que podamos amar al rebaño, pero que también el rebaño pueda abrir sus corazones de una manera sana. Entonces, cuidado, porque la murmuración y un espíritu crítico también fomenta la desunión en la congregación, y era un pecado que era severamente castigado en el Antiguo Testamento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en la manera en cómo nos expresamos y las alertas también que vienen de un corazón que se está endureciendo cada día más y que se está apartando cada día más del Señor. Entonces, en Éxodo, aprovechando también pues que estamos en la serie de los 10 mandamientos, salvaje poder estudiar el libro, vemos cómo Israel desconfía y se queja contra el Señor. En Hebreos 7 vemos entonces, para seguir el hilo, Hebreos 3, del 7 al 11, está citando el Salmo 95 y a su vez el Salmo 95 está citando un incidente que ocurre en Éxodo 17. Y vamos a ver de que esta es tristemente la cuarta ocasión en que, habiendo salido de Egipto, el pueblo desconfía y se queja en contra del Señor. Si me acompañan a Éxodo 14, y ahí nos quedaríamos en esa parte para que la tengan ahí sus Biblias. Éxodo 14, del 10 al 12 nos dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron al Señor, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcro en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿Cuál es la situación en este caso? Hay pánico y hay miedo de parte del pueblo de Israel, porque por un lado van a ser aplastados por el ejército más grande que hay en ese momento en la tierra, y el otro lado tienen el mar. Entonces ellos se sienten sin escapatoria, y la realidad es que el Señor muchas veces nos va a poner en situaciones así, en las que nosotros no sabremos qué hacer y que nos sentimos que estamos contra la pared. Pero noten qué interesante, ellos dicen que claman al Señor,
No obstante, lo que sale de su boca es lo que realmente hay en su corazón, y lo que sale es una queja y un comentario incluso sarcástico hacia Moisés. Ellos se burlan con sátira, porque si se recuerdan, Egipto era una tierra que se caracterizaba por los sepulcros, y de hecho tenía gran parte de la tierra destinada para los cementerios. Entonces ellos están diciendo: ¿para qué nos sacaron si nos podían haber enterrado en Egipto? Ahí había suficiente espacio para que nos pusieran a todos en el sepulcro. Entonces ellos están reaccionando de esta manera ante esta situación. Ellos están expresando su inconformidad y el miedo por medio de estas palabras. Ahora, después en Éxodo 15, del 22 al 27, también encontramos otro incidente. Dice Éxodo 15: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mará, y no pudieron beber las aguas de Mará, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mará. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol y le echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Si se fijan, nuevamente el pueblo se encuentra ante una necesidad, y quizá la necesidad sí es real, quizá sí hay una necesidad por el agua, están en un desierto y se están quedando sin este recurso, pero de nuevo el problema es cómo su corazón está reaccionando, porque dice que el pueblo murmuró contra Moisés. Ese es el problema es lo que hay en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca, y ellos están sacando a la luz lo que realmente piensan acerca del Señor y acerca de Moisés. Dice murmuraron, y vean qué paciencia la del Señor. Si nosotros vemos que esta ilustración en el 25 y 26, hay algunos que lo consideran como un reflejo de la obra de nuestro bendito Salvador en la cruz, porque agarran un trozo de madera y después de que la meten ya puede ser potable. De la misma manera, el Señor, estando nosotros en una condición de miseria y de amargura, es por medio de su obra en la cruz que nosotros podemos deleitarnos en su dulce presencia. Entonces, veamos también que ahí dice, versículo 25, y ahí le dio estatutos y ordenanzas y los probó, y dijo: si oyes atentamente la voz del Señor tu Dios, y haces lo correcto delante de sus ojos, y das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Vamos a ver en el capítulo 16, ¿cuál es esa prueba a la que el Señor pone a Israel? Por cuestión de tiempo no puedo leer todo el capítulo 16, pero vamos a ver de que Dios le dio a Israel en este capítulo 3 pruebas. No fue una, no fueron 2, fueron 3 pruebas. Y recordemos de que el pueblo ya ha fallado 2 veces en su manera en cómo ellos han reaccionado delante del Señor. Entonces, cuando Dios nos prueba, y en Éxodo 16, vamos a ver de que Dios pone a prueba nuestra confianza en Él. Dice en Éxodo 16, del 13 al 21, dice: y venía la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en el derredor del campamento, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre el haz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que el Señor les da de comer. Esto es lo que el Señor ha mandado. Versículo 16, mucha atención: recoged de él cada uno según lo que pueda comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tienda.
Y los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron unos más y otros menos. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Versículo 20, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y creó gusano y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Vean qué interesante. La primera prueba que el Señor pone a Israel es de si ellos van a confiar en Él como su proveedor. Y una pregunta que el día de hoy nos podríamos hacer nosotros, que yo me podría hacer el día de hoy: ¿realmente confío que el Señor me va a proveer cada día, aun cuando hoy no lo tengo? Y recién pagaron, y quizás algunos ya nos preguntamos si vamos a llegar al 15 ya con lo que nos pagaron. O sea, ya estamos haciendo las cuentas, en lugar de realmente decir: confío en el Señor, en que Él me va a proveer. Esa era la prueba de que si ellos recogían más, eso se iba a llenar de gusanos e iba a apestar. Pero ¿qué es lo que hay detrás de fondo? De que si ellos iban a confiar en que Dios al día siguiente les iba a volver a proveer. Nosotros somos llamados a la misma manera a descansar en que cada día trae su propio afán, cada día trae nuevas misericordias del Señor. Entonces, ese es el ánimo que podemos tener, y yo nos animo a todos a que nos pasemos por estas pruebas. Yo sé que quizás va a ser desagradable saber que reprobamos muchas de estas cosas, pero son necesarias para poder crecer en nuestra comunión, nuestro entendimiento de quién es el Señor. Entonces, si Dios nos está llamando a confiar más, ¿por qué queremos resolver en nuestras fuerzas? ¿Por qué? ¿Por qué la tendencia a querer las cosas a mi manera? Lo estábamos estudiando, ¿no?, en la enseñanza de que el domingo tengo que rebuscarla porque si no, no ajusto con los gastos. Pero lo que el Señor quiere es más confianza, no más desempeño. Y claro, nos vamos a esforzar, vamos a trabajar duro. Lo hemos estudiado mucho en nuestras reuniones de hombres, que tenemos que esforzarnos y trabajar y sudar la gota gorda. Pero hemos de descansar en el Señor y confiarle los resultados a Él. Entonces, esto no es un llamado a la pereza, sino un llamado a esforzarnos confiando en el carácter de nuestro Señor. Ahora, la segunda prueba que el Señor pone a Israel y que nos pone a nosotros el día de hoy, a mí y a ti, es: Dios prueba si vamos a descansar o no en Él. En Éxodo 16 tenemos del 22 al 30, dice: en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho el Señor. Mañana es el santo día de reposo, el sábado consagrado al Señor. Lo que habéis de cocer, cózanlo hoy. Lo que habéis de cocinar, cocínenlo hoy. Y todo lo que sobre, guárdenlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta el día siguiente, según lo que Moisés había mandado. Y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de sábado para el Señor. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es sábado, en él no se hallará. Y aconteció, versículo 27, que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. De nuevo, la prueba, ¿cuál era? De que ellos tenían que recoger el doble el día antes del día de reposo y no se les iba a podrir. Pero ellos no confiaron en que iba a ser así. El Señor los estaba animando a que descansaran, a que el día anterior dejaran todo listo para que ellos pudieran consagrarse al Señor. Pero ¿qué hicieron? Salieron a buscarla. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo, ¿no? Salimos del servicio y hay que ir a buscar trabajo más, ¿no? O antes, incluso interrumpir nuestra actividad en la iglesia por hacer eso. Entonces, nosotros realmente no somos muy diferentes del pueblo de Israel, tristemente. Entonces, dice en los versículos más adelante: aconteció que algunos del pueblo salieron para recoger y no hallaron, y dijo el Señor a Moisés:
¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que el Señor os dio el día sábado y por eso el sexto día les da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su hogar y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. La gran pregunta es para nosotros entonces, si Dios nos llama a descansar en él, ¿por qué buscamos descanso en otro lado? O sea, si te pones a pensar, estamos buscando seguridad en el dinero, porque estamos queriendo sacrificar el día del Señor para conseguir más dinero. Entonces, en última instancia, ese es el consuelo que yo estoy buscando, la seguridad que estoy buscando, el dinero, no el Señor. Entonces, está exponiendo mucho de lo que hay en nuestros corazones. Y la tercera prueba a la que Dios somete a Israel es la prueba de si nos vamos a acordar de Él. Y es interesante porque en los versículos del 31 al 36 se nos habla de que se iba a tomar una medida del maná y se iba a guardar para las futuras generaciones. Y la idea de esto es que las generaciones que seguían pudieran ver y pudieran preguntar qué es esto, y que se pudiera dar testimonio de la fidelidad y de la bondad y de la provisión del Señor. Cuando ellos preguntaron, ellos pudieran decir, fue lo que el Señor nos proveyó cuando en el desierto nos orientó que cada día debíamos confiar en Él y teníamos que descansar en Él. Ahora, realmente el capítulo no nos dice cómo le fue a Israel, pero podemos inferir cuál fue el resultado, ¿no? Y la pregunta a hacernos es que cuando Dios nos enseña la misma lección por tantos años, ¿por qué somos tan prontos para olvidar? O sea, si hemos visto su fidelidad, si hemos visto cómo Él provee, si hemos visto cómo Él nos ha sostenido, ¿por qué entonces muchas veces no corremos a Él, no vamos a Él cuando debiéramos de ir a Él? Esa es la gran pregunta, ¿por qué se nos olvida tan pronta las cosas? Y tristemente me ha pasado, incluso hemos tenido una prédica aquí y salgo muy animado y después pasa un imprevisto y se me olvidó lo que habíamos estudiado. Es triste, hermano, pero realmente, ¿por qué? Porque muestra que no estamos confiando y realmente descansando en el Señor, y ese es el ánimo, esa es la exhortación que tenemos que tener el día de hoy: confiar, descansar y recordar al Señor. En Éxodo 16, en resumen, Dios pone a Israel a prueba por medio de 3 preguntas. ¿Confiarás en mí? ¿Descansarás en mí? ¿Te acordarás de mí? Pero vean lo que pasa en Éxodo 17, que es el pasaje que estamos hoy en Hebreos. En Éxodo 17, al pueblo tercamente se le ocurre la idea de poner a prueba al Señor. Y Él le hace prácticamente 2 preguntas. Vamos a leer Éxodo 17, del 1 al 7. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento del Señor, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para beber. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercan conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué no hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? De nuevo, puede ser que la necesidad sea válida, puede ser de que no hay agua, que no hay comida, pero la cuestión es cómo yo reacciono delante del Señor cuando está pasando esta circunstancia. Y dice después: entonces clamó Moisés al Señor diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y el Señor dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, he aquí yo estaré delante de ti, ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Versículo 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba,
por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron al Señor diciendo, ¿está pues el Señor entre nosotros o no? Ellos han visto las maravillas, ellos han visto el mar abrirse, ellos han visto cómo salieron de Egipto y despojaron a los egipcios de sus riquezas, ellos han visto cómo el Señor ha provisto el maná, cómo ha provisto agua de la roca, cómo ha hecho que aguas que eran amargas sean potables, y ellos están todavía preguntándose, ¿está el Señor en medio de nosotros, sí o no? Y la actitud que tienen es una actitud desafiante, de terquedad, de realmente orgullo y prepotencia, decir, ¿está o no el Señor en medio de nosotros? ¿Está o no? Que se decida. Ellos están queriendo poner a prueba al Señor. Y es ahí donde nosotros también deberíamos de considerar la siguiente advertencia, que es dudar y desconfiar del Señor nos llevará a deambular en el desierto de la incredulidad. Y es ahí la razón por la cual la palabra deambular es, digamos, andar de un lado a otro sin una dirección. Y creo que es como el equivalente a andar a la deriva, ¿no? Andar a la deriva es usualmente un término marítimo en el cual estás en la nada, estás rodeado de agua y estás perdido. De la misma manera, nosotros podemos también andar a la deriva de un lado a otro en este desierto peligroso de la incredulidad. Si nos ponemos a pensar, el desierto no es un lugar agradable para estar, ¿o no? En el día es muy caliente y en la noche es muy helado y usualmente no hay donde beber agua, no hay tiendas tampoco. Entonces no es un lugar muy agradable, digamos, para estar, pero hemos de tener cuidado que nosotros estemos extraviándonos en este desierto. Dice el doctor Ed Welch, la incredulidad puede venir a nosotros de varias formas a medida que experimentamos dificultades. ¿Por qué Dios me hace esto? A veces creo que Dios la trae conmigo. No he orado por esto. ¿Qué caso tiene? Muchas veces estas son nuestras reacciones, hermanos. Tristemente, y yo creo que al menos alguno de nosotros es culpable de haberse preguntado una de esas. ¿Por qué Dios está haciendo esto conmigo justamente en este momento? ¿Por qué creo de que el Señor la trae conmigo? ¿Qué le he hecho si yo no soy tan malo? No he orado. ¿Por qué? ¿Qué caso tiene? ¿Acaso eso va a arreglar las cosas? O muchas veces minimizamos y decimos, al Señor no le interesan estas cosas, Él está más ocupado con cosas más importantes. Entonces, vemos de que la incredulidad nos puede venir por medio de estas preguntas que parecen sencillas, pero la verdad es que muestran mucho de nuestros corazones. Dice el autor, esto sugiere que realmente no creemos que Dios es quien dice ser. Decidimos lo que queremos creer acerca de Él basado en nuestra interpretación de los eventos y luego nuestros corazones se apartan de Él en lugar de ir a Él. Entonces vemos que el problema es que la incredulidad poco a poco, comentario con comentario, murmuración con murmuración, eso va alejándonos del Señor y va endureciendo poco a poco nuestros corazones en la medida que ya vemos las cosas como normales, somos insensibles a la voz de Dios, a la voz del Espíritu y lo que es peor nos va a llevar a otros pecados. Entonces hemos de tener mucho cuidado en cómo nosotros de nuevo estamos vigilando nuestros corazones. Si pueden poner el siguiente gráfico. La idea en el libro de Hebreos es que la incredulidad y desobediencia siempre van de la mano. Y es que podemos ver de que hay un círculo que es vicioso. Vemos por un lado que la incredulidad va a llevar al corazón a pecar y el pecado va a llevar al endurecimiento y este endurecimiento es lo que va a llevar a que desconfiemos de la bondad del Señor. Entonces al final termina siendo nuevamente incredulidad.
Es ahí la razón por la cual es peligroso estar en este desierto, porque un ciclo vicioso, un círculo vicioso en lo que hay desconfianza en el Señor. No hay un temor reverente o un acceso, ¿se acuerdan? Por eso estudiábamos la palabra en Hebreos 3:6 que dice que si retenemos esta confianza, es decir, nuestra posición en el Señor, quiénes somos en Cristo, qué es lo que Él ha hecho para acercarnos con confianza y con acceso a Él. Pero por otro lado encontramos de que si no hay confianza en el Señor, si no hay un temor reverente a Él, si realmente no confiamos y creemos en lo que Él dice, hermano, estás muy cerca de deambular en este desierto de la incredulidad. Y la incredulidad te llevará a pecar contra el Señor, el pecado te llevará a endurecerte y endurecerte te llevará a desconfiar cada día más del Señor y apartarte eventualmente más y más de Él. Notemos también de que tentar y poner a prueba al Señor es una señal de un espíritu terco y rebelde. Ellos no estaban cuestionándose o estaban luchando por decir, ¿será que el Señor realmente mira lo que nos pasa? Recordemos que en Egipto ellos clamaron al Señor y dice en Éxodo 3, yo soy consciente del sufrimiento y del clamor que ellos tienen porque están siendo tratados cruelmente, pero ahora ellos están desafiando al Señor. La actitud no es de humildad y de clamar a Él, reconociendo quién es Él, sino demandando del Señor respuestas e incluso poniéndolo a prueba. Dice el Salmo 78, del 15 al 19, y es bien salvaje lo que dice, porque también tiene que ver con esto. Dice, hendió las peñas en el desierto y les dio a beber raudales de agua, pues sacó de la peña arroyos e hizo correr las aguas como ríos, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Versículo 18, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña, brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Proveerá de carne a su pueblo? Por esto lo oyó el Señor y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor estalló contra Israel. Versículo 22, y este es el meollo. Por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Te pregunto el día de hoy, ¿estás realmente confiando en la salvación del Señor y has creído lo que el Señor dice en su palabra? No estamos preguntando aquí si creemos en Dios o no. Los demonios creen y tiemblan, pero aquí la pregunta está, ¿realmente creo que el Señor es bueno, que es compasivo, que realmente me ama y que ha dispuesto las cosas que obren para mi bien? O sea, puedo confiar en el Señor de que Él proveerá, de que Él me sostendrá, de que Él me sustentará y que aunque pase por valle de sombra y de muerte, Él estará con nosotros en medio de esas circunstancias. Entonces, vemos realmente cuál es el meollo y es la confianza y creerle a nuestro Señor. Dice Thomas Watson, Satanás ama pescar en las aguas turbulentas de un corazón descontento. Hemos de tener mucho cuidado. Hay muchas tentaciones a las que estamos expuestos cuando nuestro corazón está descontento y cuando nuestro corazón sigue y persevera en endurecerse en contra del Señor. Tengamos mucho cuidado. No somos llamados solamente a no estar en un estado de amargura, sino que también somos llamados a cultivar la gracia del contentamiento, estar gozosos, estar agradecidos. No solamente ya no estoy amargado, sino que también puedo tener gozo, puedo tener ánimo. Estamos mortificando, poniendo a muerte el pecado, pero también vivificando, que es cultivando la virtud que es opuesta a esa. Es el mismo lenguaje que Pablo ocupa cuando nos dice, despójense del viejo hombre y revístanse del nuevo. No nos está diciendo, despójense del viejo hombre y quédense desnudos. Está diciendo,
sino pónganse las nuevas vestiduras en Cristo Jesús. Noten, hermanos, también que corazones endurecidos pierden un sentido de la realidad de las circunstancias. En Éxodo 14 se nos habla de que cuando ellos ven al ejército de Faraón viniendo contra ellos, ellos dicen, estábamos mejor en Egipto. Y ¿era eso real, hermanos? Pregunto sinceramente, ¿estaba mejor el pueblo de Israel siendo afligido, siendo maltratado? A los que le exigieron mantener la producción e ir a buscar incluso los insumos, ¿estaban bien ellos ahí? No, ¿verdad? El mismo pecado, la misma incredulidad los lleva a ellos a decir, estábamos mejor allá. ¿Para qué nos sacaste? Si ahí estábamos bien, nadie te pidió que te metieras. Y ellos estaban clamando al Señor en los capítulos anteriores. Entonces vemos que hay una distorsión de la realidad. Incluso en número 16 también dice, nos acordamos de la carne, de todo esto, cómo comíamos, estábamos bien allá y ahora estamos aquí en el desierto. Incluso en número 11, ellos llegan nuevamente a quejarse y decir, allá en Egipto nos acordamos de la carne, de los ajos, de las cebollas. Sin comentarios. Pero el punto es, o sea, ellos están diciendo, teníamos todo esto, teníamos esto a nuestra disposición y ahora no tenemos nada. La pregunta es, ¿por qué? Porque ellos no están confiando, no están descansando en el Señor. Entonces, hermano, no dejes que las circunstancias guíen tu corazón, sino más bien guía tu corazón al Señor. Eso es lo que somos llamados a hacer. Sí, las circunstancias presionan, las circunstancias exponen lo que hay en nuestros corazones, pero la pregunta es, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a quejarme del Señor? ¿Voy a murmurar contra el Señor? ¿O voy a acordarme de su fidelidad, recordar que Él es bueno, recordar que Él es fiel, que Él es compasivo, que Él ha ordenado todas las cosas según sus propósitos soberanos y que en su bondad ha designado que estas cosas obren para mi bien? Entonces, como último punto, considera el carácter compasivo, misericordioso y paciente del Señor. Confía, descansa y acuérdate del Señor. Me encanta la oración que Nehemías expresa delante del Señor, porque una oración que realmente muestra un entendimiento de quién es Él, realmente muestra un corazón que se está humillando, un corazón que está confiando en el Señor a pesar de todas las cosas. Miren lo que dice Nehemías 9. Desde el versículo 7 dice, tú eres, oh Señor, Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste por nombre a Abraham y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, el Eteo, el Amorreo, el Fereceo, el Jebuseo, el Jerseo, para darle a su descendencia. Incumpliste tu palabra porque eres justo y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo e hiciste señales y prodigios contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos y te hiciste nombre grande desde el día de hoy. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco y echaste a sus perseguidores en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube lo guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte del Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y le diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandatos excelentes. Y le ordenaste el día del sábado como santo para ti, por mano de Moisés, tu siervo, les prescribiste los mandamientos, estatutos y ley. Versículo 15, le diste pan del cielo en su hambre y en su sed les sacaste agua de la peña y les dijiste que
entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que había hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron nombrar a un jefe para volverse a su servidumbre. Vean el versículo 17b. Pero tú eres Dios que perdona, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. A pesar de toda la infidelidad del pueblo, a pesar de que se quejaron, a pesar de que dudaron del Señor, desconfiaron del Señor, lo pusieron a prueba, dice, no lo abandonaste. Hermanos, si esto está en la Escritura, yo puedo confiar el día de hoy que el Señor tampoco me va a abandonar a mí. Podemos confiar que Él seguirá sosteniéndonos. Podemos confiar que a pesar de las dificultades, a pesar de las tribulaciones, las aflicciones, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Esa es una promesa. Y si estas son parte del carácter del Señor, la misericordia y la bondad, eso significa que Dios mismo está detrás de nosotros, pero no para hacernos mal, sino para consolarnos y confortarnos. Entonces, cobremos ánimo. A pesar de la infidelidad del pueblo, Dios sigue siendo bueno y fiel, pero hemos de guardarnos, de endurecer nuestros corazones. Entonces, David Murray dice: cuando he enseñado a los estudiantes del seminario, a menudo los escucho quejarse de que los profesores le hacen exámenes simplemente por hacérselos. Creo que todos en algún momento sentimos algún profesor que si era mala onda, pues, que nos hacía los exámenes y para poner el orden, pues, nos reprobaban a todos. Pero, dice él, en lugar de ser un examen para mostrar si has aprendido o no, para que crezcas, muchas veces los profesores lo hacen simplemente por hacer daño, o sea, por simplemente poncharte las llantas. Dice David Murray: pero Dios no es así. Cuando Él prueba nuestra confianza, nuestro descanso y nuestra memoria, siempre es necesario, beneficioso y constructivo. En cierto sentido, toda la vida cristiana es una prueba de nuestra confianza en Cristo, nuestro descanso en Cristo y nuestra memoria de Cristo. Pero este es un secreto alentador. Cristo está con nosotros en las pruebas. Él desea que pasemos las pruebas y Él nos ayuda a pasar las pruebas. Entonces podemos confiar en que el Señor nos sostiene, de que no debemos endurecer nuestros corazones, sino más bien a la luz de todas estas realidades, nuestro corazón debiera derretirse en amor al Señor, en decir: Señor, no entiendo lo que está pasando, pero puedo confiar en que usted es bueno y que usted me seguirá sosteniendo. Como aplicación, ¿qué te impide el día de hoy escuchar la voz del Señor? Que aquello que está distrayéndote de poder ser sensible a su voz. Cuidado, nuestros corazones se están endureciendo. El no prestar atención al Señor, está rechazando constantemente el consejo del Señor, nos va a llevar a endurecernos. ¿Qué te está impidiendo servirle y obedecerle? Recordemos que cuando el Señor saca a su pueblo de Egipto, era claro el propósito. No era solamente que iban a andar ahí a echarse a dormir y a estar ahí en sus camas, no. El propósito era que ellos salieran a adorar al Señor. Y yo les pregunto, veámoslo desde esta perspectiva. El Señor saca al pueblo de Egipto. El pueblo estaba esclavizado. Y en ese momento el Señor les pide: háganme un tabernáculo. ¿Ustedes creen que el Señor les hubiera pedido eso si no hubiera previsto que lo necesitaban? O sea, ¿de dónde iban a sacar ellos las cosas, el oro, la plata,
todas las telas para poder hacer eso, si no nos mencionase en Éxodo de que ellos despojaron a los egipcios de sus riquezas. O sea, ellos ya iban con lo necesario, porque Dios no es como Faraón. Dios sí nos provee todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud y para darle gloria a Él. Nos ha sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús y nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Entonces te pregunto, ¿vas a confiar en el Señor? ¿Vas a descansar en Él? ¿Te va a acordar del Señor la próxima vez que pases por pruebas, o incluso cuando esté en tiempos de prosperidad? ¿Te va a acordar también del Señor? Salmo 78 dice: y en sus corazones tentaron a Dios, pidiendo comida a su gusto. Hablaron contra Dios y dijeron: ¿podrá Dios preparar mesa en el desierto? La pregunta es realmente, ¿será que Dios nos provea? ¿Será que quiere hacerlo? Entonces Él golpeó la roca y brotaron aguas, y torrentes se desbordaron. ¿Podrá también dar pan? ¿Proveerá carne para su pueblo? Por tanto, al oírlo, el Señor se indignó. Un fuego se encendió contra Jacob, y aumentó también la ira contra Israel, porque no creyeron en Dios, ni confiaron en su salvación. Cuidado, hoy que me escuchas, cuidado con no creer en el Señor, no creerle al Señor y no confiar en la salvación del Señor. Podría ser que estés naufragando, que estés a la deriva, que estés deambulando en el desierto de la incredulidad. Termino con un himno que dice: peregrino en el desierto, de William Williams. Dice: peregrino en el desierto, guárdame, gran Jehová. Yo soy débil, tú potente, tu poder me sostendrá. Nútreme con pan del cielo, dame el celestial maná. Ábreme esa fuente pura, ese vino manantial, en que pueda yo la mancha de mi corazón lavar. Oh Jesús, sé tú mi fuerza, mi luz y seguridad. Líbrame de todo miedo en el paso del Jordán. Vencedor de pena y muerte, hazme entrar en Canaán, y cantares de alabanza sin cesar he de entonar. Amén. Oremos. Padre, le damos gracias por su fidelidad y por su misericordia, Señor. Gracias por la paciencia que nos ha tenido, Señor, a cada uno de nosotros. Perdónenos, Señor, porque muchas veces lo hemos puesto a prueba, Señor, y hemos desafiado, Señor, con arrogancia, con prepotencia, Señor, lo que hace en nuestras vidas. Señor, le ruego para que no endurezcamos hoy nuestros corazones, Señor. Que el día de hoy que usted nos ha hablado por medio de su palabra, Señor, podamos ser sensibles a esas advertencias. A veces, Señor, nos preguntamos: si ya tengo la salvación, ¿por qué debo de considerar estas advertencias? Señor, yo ruego para que podamos desechar este tipo de pensamientos, Señor. El no querer prestar atención a su palabra, Señor, puede ser un indicio de que estamos deambulando en un desierto de incredulidad, Señor. Ayúdenos, por favor, Señor, a escuchar su palabra, a deleitarnos en ella y a confiar en usted, Señor. Señor, recuérdenos su misericordia, Señor. Recuérdenos su carácter compasivo, Señor. Recuérdenos, Dios, de que usted es nuestro creador y nosotros somos ovejas de su prado, Señor. Ruego por nuestros corazones, Señor, para que usted los ablande, para que usted los suavice, Señor, que los pueda derretir, Señor. Pero como decían los puritanos también, Señor, el mismo fuego que endurece también derrite, Señor. Y yo sé que algunos quizás salen más endurecidos, Señor, pero ruego que su Espíritu, Dios, pueda convencer, Señor, de este pecado tan grande, Señor, que es desconfiar de usted, Señor. Usted no nos ha dado motivo, Señor, para desconfiar. No nos ha dado ninguna razón para que podamos cuestionarlo, Señor. Pero ruego, Señor, que en humildad, en sumisión gozosa a usted, Señor, podamos venir, Dios, e incluso cuando estamos luchando, Señor, que no nos apartemos de usted, sino que podamos correr a usted, Señor, por lo que Cristo ha hecho en la cruz, por el acceso libre que nos ha dado por medio de su muerte en la cruz del Calvario, Señor. Bendiga, Señor, este día, y que todo lo que hagamos, Señor, sea para la gloria de su bendito nombre. En Cristo Jesús. Amén. Son amados.